Lo que estás a punto de escuchar puede transformar por completo la forma en que percibes tu bondad y cómo influye en las relaciones que construyes con los demás. Quizás alguna vez te has detenido a reflexionar sobre por qué, cuando decides actuar desde el corazón y ofrecer lo mejor de ti mismo, hay personas que no solo no lo valoran, sino que incluso lo usan en tu contra. Tal vez lo has vivido en carne propia, esa sensación de ser golpeado inesperadamente, esa herida profunda que deja el rechazo, esa amarga percepción de que, a pesar de tus intenciones puras, no eres comprendido. Como si la luz que emana se apagara ante la indiferencia o el desprecio ajeno, como si tu bondad fuera una debilidad que el mundo no sabe cómo abrazar. Y entonces, te preguntas, ¿acaso la bondad es solo un lujo que no puedo permitirme en este mundo tan desafiante? ¿Ser genuino es un riesgo demasiado grande? Si alguna vez te has sentido así, te invito a hacer una pausa, respirar profundamente y mirar hacia adentro. Cierra los ojos si lo deseas y permite que tu mente se transporte hacia la imagen de un cristal puro, brillante, colocado bajo la luz del sol. Imagina esa calidez acariciando el cristal y observa cómo, al reflejarse en sus facetas, se desatan destellos de colores que crean un espectáculo ante tus ojos. Ese cristal es tu bondad, la esencia pura de lo que eres. Es tan luminosa, tan vibrante, como un faro que puede guiar a otros a descubrir su propia luz, a reconocer la belleza que los rodea. Sin embargo, no todos ven esa luz de la misma manera. Para algunos, ese resplandor puede ser un recordatorio incómodo de su propia oscuridad. La luz que ofreces les enfrenta a lo que no pueden o no quieren ver de sí mismos y en lugar de admirarla, prefieren apagarla, oscurecerla. El contraste entre tu brillo y su sombra se convierte en algo que desean evitar, como si esa luz te convirtiera en una amenaza. Pero aquí está el punto clave, no es tu responsabilidad cambiar su percepción. Tu bondad, como ese cristal, es única y hermosa, pero también vulnerable. En su resplandor reside tanto su fortaleza como su fragilidad. ¿Por qué? Porque, siendo pura, esa luz es susceptible a la distorsión, a la malinterpretación. Vivimos en un mundo que, muchas veces, preña la dureza, la competitividad, la imagen de poder y control. En ese contexto, la bondad puede ser vista como una debilidad, un lujo innecesario que no todos están dispuestos a aceptar. Pero te invito a pensar en esto, ¿acaso esa fragilidad no es la verdadera fortaleza? La capacidad de mantenerte fiel a tu esencia, de seguir actuando desde el corazón, incluso cuando el mundo te dice que eso no es suficiente, que es mejor ser más fuerte o práctico. Ser bondadoso no es solo una elección, es un acto de valentía. Es un compromiso con una fuerza que no necesita ser ruidosa para ser real. Es como un río que sigue su curso, imperturbable ante las rocas que se le atraviesan, constante en su fluir. Sin embargo, esta fortaleza a menudo se malinterpreta, porque en un mundo donde el ruido y la competencia parecen ser las pruebas de poder, tu bondad puede parecer ingenua, frágil, incluso innecesaria. Pero, ¿qué es más poderoso? ¿La necesidad de demostrar fuerza a toda costa, o la capacidad de mantener tu esencia, tu bondad, intacta, incluso cuando todo a tu alrededor intenta apagarla? A veces, todos nos vemos atrapados en esta dualidad. Queremos ser nosotros mismos, pero tememos el dolor que puede traer ser vulnerables. Queremos dar lo mejor de nosotros, pero el miedo a ser utilizados o traicionados nos hace dudar. Quizás hayas vivido el dolor de dar con el corazón abierto y no recibir lo mismo a cambio. Pero quiero que sepas algo esencial, ese dolor no borra la belleza de lo que ofreces. Tu bondad no pierde su valor, no se desvanece, no se diluye porque no siempre sea recibida como esperas. Es importante recordar que tu bondad no necesita ser entendida por todos. A veces, se trata simplemente de mantener tu integridad, de seguir siendo quien eres sin ceder ante la presión del mundo. La verdadera fuerza no reside en convencer a los demás de tu valía, sino en ser fiel a ti mismo, a lo que crees y a la luz que llevas dentro. Si alguna vez sientes que tu bondad te ha dejado vulnerable, quiero que pienses en todas esas personas que, aunque no lo expresen abiertamente, han sido tocadas por tu sinceridad. Tal vez no lo reconozcan de inmediato,
pero algo en ellos ha sido despertado por esa luz. Imagina por un momento una rosa que florece en medio de un vasto desierto. Su fragancia se despliega como un regalo, sin esperar nada a cambio, simplemente ofreciéndose al mundo. En un entorno donde la lucha por sobrevivir es constante, donde la sequedad y la dureza parecen dominar, esa fragancia podría ser vista como una debilidad, como algo innecesario. La bondad, al igual que esa rosa, a menudo no encaja en un mundo que prefiere lo práctico por encima de lo bello. Sin embargo, su existencia es un recordatorio de que la belleza, la amabilidad y la empatía tienen su lugar, incluso en los terrenos más áridos. Tu bondad es como esa rosa, rara, delicada, pero profundamente esencial. Permíteme invitarte a un ejercicio de reflexión. Piensa en alguna ocasión de tu vida en la que sentiste que tu bondad pasó desapercibida. Quizás ofreciste tu ayuda de manera desinteresada, esperando que tu gesto fuera reconocido, pero en lugar de gratitud, te encontraste con indiferencia o, en el peor de los casos, alguien aprovechó tu generosidad. Esa experiencia te dejó un vacío, ¿verdad? Un sentimiento de duda y confusión. En esos momentos, es natural preguntarse si realmente vale la pena seguir siendo bondadoso, si es un error abrir el corazón a los demás. Pero permíteme que te diga algo muy importante: el valor de tu bondad no se mide por la respuesta de los demás. Su valor reside en el acto en sí mismo, en tu decisión de aportar luz a un mundo que a menudo parece dominado por la oscuridad. El problema no está en tu bondad, sino en cómo el entorno la percibe. Aquellos que no pueden reconocerla o valorarla no están respondiendo a ti, sino a sus propias inseguridades y miedos. Proyectan sus sombras sobre algo que no entienden y que, al mismo tiempo, los hace sentir vulnerables. Y ahí radica la paradoja: la bondad, que es una expresión de conexión y empatía, puede generar rechazo, porque revela las barreras que otros han construido alrededor de su propio corazón. La bondad actúa como un espejo, reflejando no solo lo bueno, sino también las sombras de quienes la observan. Para algunos, esas sombras son demasiado difíciles de afrontar, por lo que prefieren ignorarlas o rechazar lo que las pone en evidencia. Es importante que comprendas que tu bondad no tiene que encajar en ningún molde predefinido. No tiene que ser comprendida por todos. Es probable que haya personas que, en su propia oscuridad, no puedan ver ni un destello de la luz que ofreces. Y eso está bien. No significa que debas apagar tu luz, sino que necesitas aprender a protegerla. La bondad no es algo pasivo, es una fuerza activa que desafía las normas que nos dicen que para sobrevivir en este mundo debemos ser duros, que debemos construir muros a nuestro alrededor. Pero como toda fuerza, la bondad necesita equilibrio. Necesita límites. Sin esos límites, puede ser malinterpretada como una invitación al abuso. Sin embargo, cuando aprendes a combinar tu amabilidad con firmeza, descubres que puedes seguir siendo bondadoso sin perder tu dignidad. Imagina un río que fluye con gracia y fuerza. Ese río nutre la tierra y da vida a todo lo que toca, pero si no tiene un cauce claro, se desbordará, causando caos en lugar de crecimiento. Tu bondad es como ese río. Cuando tiene un cauce claro, puede ser una fuente de fuerza y transformación. Pero sin límites, corre el riesgo de ser malinterpretada, de ser explotada. Establecer límites no significa dejar de ser bondadoso, sino que se trata de respetarte a ti mismo tanto como respetas a los demás. Es un acto de amor propio, un reconocimiento de que tu bondad tiene un valor intrínseco que debe ser protegido, tanto por ti como por aquellos con quienes te relacionas. A lo largo de este proceso, es importante recordar algo fundamental: no todos entenderán tu luz. Y eso está bien. No necesitas la aprobación de todos para ser quien eres. Lo único que realmente importa es que tu bondad sea auténtica, que surja de un lugar de fuerza y no de necesidad. Porque cuando tu bondad nace desde la necesidad de validación o reconocimiento, lo que realmente estás entregando es tu poder. Sin embargo, cuando tu bondad es una expresión genuina de tu ser, entonces se convierte en una fuerza inquebrantable, algo que no puede ser socavado por las sombras del mundo. Ser bondadoso en un mundo que, a menudo, no valora esa bondad es un acto de valentía.
Es un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en dominar a los demás, sino en conectar profundamente con ellos. Pero esa conexión debe empezar contigo mismo. Debes aprender a ser bondadoso contigo, a escuchar tus propias necesidades, a respetar tus propios límites. Porque solo cuando tu bondad está enraizada en el amor propio, puede florecer en todo su esplendor. Piensa en el sol, su luz es constante, generosa y no pide nada a cambio. Pero también es poderosa e imponente. No puedes acercarte demasiado a él sin sentir su fuerza. Así debe ser tu bondad, cálida y acogedora, pero también capaz de protegerse cuando sea necesario. No se trata de construir muros, sino de establecer un espacio donde tu luz pueda brillar sin que nadie logre apagarla. Es posible que el camino hacia la protección de tu bondad esté lleno de momentos de duda y de dolor, pero quiero que recuerdes, esa luz que llevas dentro es única y preciosa. No dejes que la sombra de quienes no pueden comprenderla te haga esconderla. No permitas que la dureza del mundo te haga olvidar lo hermosa y esencial que es tu bondad. La verdadera fortaleza no se encuentra en la resistencia o en la dureza, sino en la capacidad de mantener tu esencia intacta, sin importar las tormentas que puedan surgir. Tu bondad no es solo un acto, es una parte integral de quién eres. Quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre la forma en que manejas la bondad que resides en ti. ¿Te has detenido alguna vez a pensar si estás equilibrando tu amabilidad con tu fortaleza interior? ¿Te has preguntado si, al brindar algo tan puro como tu bondad, estás también protegiendo tu esencia y respetando tu propio valor? La transformación personal no ocurre cuando cambias quién eres para adaptarte a lo que los demás esperan de ti. Verdaderamente, sucede cuando decides ser auténtico, incluso si eso significa ir en contra de lo que se espera de ti, de lo que el mundo quiere que seas. La bondad no debe ser vista como una debilidad, sino como un recordatorio de que aún hay luz en el mundo, de que la conexión humana sigue siendo posible desde un lugar genuino de empatía y humanidad. Sin embargo, para que esa bondad sea respetada, debe estar respaldada por una fortaleza interior que no permita que los demás la exploten. Este equilibrio no es algo que se logre de una vez por todas, es un viaje continuo, un proceso de aprendizaje que te invita a explorar tu ser más profundo. Quizás en algún momento de tu vida has sentido que tu bondad no ha sido valorada como esperabas. Quizás has dado más de ti mismo y, en lugar de recibir gratitud, te encontraste con indiferencia o con una respuesta hostil. Es doloroso. Pero quiero que sepas que no estás siendo bondadoso por los demás ni para recibir algo a cambio. Estás siendo bondadoso porque eso es lo que eres. Y esa bondad, cuando proviene de un lugar profundo y auténtico, es donde realmente reside tu poder. Descubres, entonces, que la transformación no está en cambiar al mundo, sino en cambiar la forma en que te relacionas con él. La bondad es como un reflejo en un espejo. Cuando ofreces algo genuino desde el corazón, sin esperar nada a cambio, a menudo estás sosteniendo un espejo ante los demás. Y lo que ese espejo refleja puede ser hermoso o perturbador, dependiendo de lo que cada persona lleve dentro de sí misma. Ser bondadoso no solo se trata de dar, sino también de invitar a los demás a mirar en su interior. Esta invitación, aunque bien intencionada, no siempre es recibida con gratitud. De hecho, algunas veces puede despertar reacciones inesperadas, casi hostiles, como si tu bondad sacara a la superficie algo que esa persona no está preparada para enfrentar. Imagina por un momento un lago cristalino al amanecer. Su superficie es tranquila y serena, reflejando perfectamente el cielo, las montañas y los árboles que lo rodean. Pero si alguien lanza una piedra al agua, esa calma se rompe y las ondas que se crean distorsionan el reflejo. Tu bondad tiene algo similar. Puede ofrecer paz y claridad, un espacio sereno para quienes te rodean, pero también puede alterar el equilibrio de las personas. Al igual que la piedra en el lago, tu bondad puede sacudir algo en otros, algo que tal vez no querían ver, algo que preferirían mantener oculto. Esa es la complejidad de la bondad, aunque de sin esperar nada, tu gesto puede provocar una reacción en los demás que no tiene nada que ver contigo, sino con ellos mismos. Quizás te ha sucedido, en el momento más inesperado,
un acto de bondad puede revelar algo profundo y no resuelto en otra persona. Un simple gesto puede hacer que se enfrenten con sus propios miedos, inseguridades o frustraciones. Y es posible que en lugar de ver tu gesto como un acto de amor, lo perciban como una amenaza. Eso es lo que ocurre cuando nuestra bondad pone de frente lo que está guardado, lo que no está listo para ser visto. Sin embargo, quiero que recuerdes algo muy importante: no es tu responsabilidad hacer que otros acepten tu bondad. Es un regalo que ofreces, una parte de ti que das libremente, pero esa respuesta no depende de ti. La verdadera fuerza no reside en la forma en que los demás reciben tu bondad, sino en cómo te mantienes fiel a ti mismo, incluso cuando tu luz no es reconocida. El desafío está en no permitir que el rechazo de los demás apague tu luz. Ser bondadoso en un mundo que, en ocasiones, no sabe cómo recibir la bondad, es un acto de valentía. Es entender que, aunque no todos verán o valorarán lo que ofreces, tu bondad tiene un poder profundo, uno que se extiende más allá de lo visible. Al ser auténtico, al no dejar que el mundo te cambie, te conviertes en un faro para quienes necesitan esa luz, aunque no siempre puedan reconocerla. La bondad no es un acto que se da solo por hacer el bien, sino que es un reflejo de tu humanidad más profunda, un recordatorio de que aún es posible conectar desde un lugar de amor genuino. Pero esa conexión comienza contigo mismo. La invitación está en ser amable contigo, en cuidar tu esencia, en entender que tu bondad no es algo que deba ser explotado, sino una expresión de tu verdadera naturaleza. Ahora, quiero que te tomes otro momento y pienses, ¿cómo te relacionas con tu propia bondad? ¿La cuidas y la proteges? ¿La usas sabiamente, estableciendo límites claros en tus relaciones? El camino hacia el equilibrio entre tu amabilidad y tu fortaleza no es fácil. Pero cuando aprendes a dar desde un lugar de autenticidad y amor propio, descubres que la verdadera transformación comienza dentro de ti, en la forma en que eliges conectar con el mundo y contigo mismo. La bondad es un viaje, no un destino. Y a veces, los caminos más difíciles son los que nos llevan a nuestro centro, al lugar donde nuestra luz puede brillar sin miedo. Las personas llevan consigo sombras que a menudo ni siquiera reconocen. No son algo tangible, no se pueden ver a simple vista, pero ahí están, siempre presentes, pesando sobre ellos de una forma sutil, como una carga invisible. La sombra se manifiesta de maneras inesperadas, surgiendo en los momentos menos esperados. Tu bondad, pura y luminosa, tiene el poder de tocar esa sombra, como una luz que penetra en los rincones oscuros que muchos intentan mantener en la penumbra. No lo haces a propósito, no tienes la intención de hacerlo, pero cuando tu bondad entra en contacto con esas partes no resueltas, algo cambia, algo se agita. Imagina una habitación cerrada durante años, con las ventanas selladas y las cortinas siempre bajadas, sin dejar que la luz entre. Cuando alguien, sin saberlo, decide abrir las ventanas y dejar que el sol ilumine el interior, no solo se revela lo que había dentro. De repente, se pueden ver las grietas en las paredes, el polvo que se ha acumulado en el tiempo, las imperfecciones que se habían quedado escondidas en la oscuridad. Tu bondad tiene ese mismo efecto. Al igual que esa luz que entra en la habitación, tu amabilidad y tu luz pueden provocar una reacción similar en aquellos que no están preparados para ver lo que hay dentro de ellos mismos. Y esa reacción no siempre será de gratitud. Puede ser de incomodidad, de rechazo, incluso de desdén. No porque tu bondad sea errónea, sino porque al mirarla, se enfrentan a algo que han evitado por tanto tiempo. Algo que, al ver, tienen que confrontar. Tal vez te has encontrado en esa situación, has mostrado lo mejor de ti, has abierto tu corazón, y la respuesta ha sido un rechazo casi inesperado. Y en esos momentos, puede ser tentador dudar de si vale la pena ser bondadoso, si realmente tu luz tiene algún propósito en un mundo que parece más enfocado en la dureza que en la empatía. Puede que te sientas desorientado, frustrado, como si la bondad fuera una carga más que un regalo. Pero quiero que te detengas un momento y pienses, esa reacción no tiene que ver contigo. La forma en que los demás responden a tu luz refleja su propia lucha interna, su propio proceso que tal vez no entienden ni reconocen. Lo que les incomoda no eres tú ni tu bondad.
Es la luz que se enciende en ellos mismos, lo que se despierta cuando, al verte, no pueden evitar mirar en su interior. Tu bondad es una invitación silenciosa a que los demás se enfrenten a sus propias sombras, a sus propios temores, a esas partes de sí mismos que han tratado de mantener en la oscuridad. Y no siempre están listos para ver lo que hay ahí. Tal vez nunca lo estén. Pero eso no disminuye el valor de lo que has dado. Lo más importante que debes recordar es que tu bondad no es una transacción. No la das esperando recibir algo a cambio, no la ofreces para que otros reaccionen de cierta manera. La bondad es una extensión de lo que eres, una elección que haces, no porque los demás lo merezcan, sino porque refleja tu ser más auténtico. A veces, nos preguntamos si realmente vale la pena seguir ofreciendo nuestra bondad cuando no siempre es recibida de la forma que esperábamos. La respuesta, sin embargo, no está en la reacción de los demás, sino en el acto mismo de ser fiel a ti mismo. La bondad, cuando es genuina, se convierte en una fuerza poderosa que no puede ser apagada por el rechazo o la incomprensión. Pero esa fuerza debe estar arraigada en una conexión profunda contigo mismo. Ser bondadoso sin comprender el impacto que puedes tener en los demás puede dejarte vulnerable, como un árbol alto con raíces poco profundas. Si no entiendes cómo tu bondad puede afectar, si no reconoces que tiene el poder de agitar las aguas en aquellos a quienes llega, corres el riesgo de quedar atrapado en la incomodidad de los demás, sin un fundamento firme que te sostenga. Pero cuando comprendes que tu bondad es también una herramienta de transformación, que puede sanar pero también desestabilizar, comienzas a verla de una manera diferente. Ya no es algo que debas proteger del mundo, sino algo que debe estar en equilibrio con tu propia fuerza interior. Imagina que en medio de una noche sin luna, sostienes una antorcha encendida. Esa luz, tenue pero firme, puede atraer a aquellos que buscan un poco de calor, a aquellos que necesitan guía en la oscuridad. Pero también hay quienes, al ver esa luz, sienten que se les está revelando algo que prefieren mantener oculto. Quizá esos, en lugar de acercarse, intentarán apagar tu fuego. No porque deseen que te apagues, sino porque esa luz les recuerda lo que podrían estar haciendo con sus propias vidas. Esa llama que llevas, que refleja claridad y esperanza, puede ser un espejo incómodo para algunos. Un recordatorio de que ellos también tienen la capacidad de brillar, pero quizás aún no saben cómo hacerlo o temen el esfuerzo que requiere. Y en ese espacio de luz y oscuridad, de atracción y rechazo, tu papel no es decidir cómo deben reaccionar los demás. No se trata de comprender por qué algunos se alejan o por qué otros, tal vez, se acercan con cautela. Tu tarea, lo único que realmente puedes controlar, es asegurarte de que esa luz siga ardiendo, sin importar las circunstancias que te rodean. Porque al final, la única reacción que verdaderamente importa es la tuya. Es un proceso desafiante, sin duda. A veces, puede ser difícil no tomar de manera personal las respuestas de los demás. Puede ser doloroso ver cómo, en lugar de recibir la calidez que ofreces, algunos sienten que esa luz los expone, los desnuda. Pero hay una profunda liberación en comprender que la reacción de los demás no define la valía de tu bondad. Esa luz que portas no es para complacer a quienes te rodean, ni para encajar en un mundo que a veces no sabe cómo manejar algo tan genuino. Tu bondad no es un error ni un defecto, sino una verdad que te pertenece. No es algo que debas modificar para que otros lo aprueben. Esa luz es parte de lo que eres, y no hay nada que cambiar al respecto. Las personas que se sienten incómodas con tu bondad, con tu luz, no son tus enemigos. Son reflejos de sí mismos, de las partes no resueltas dentro de ellos. Quizá no han encontrado la forma de abrazar su propia luz, o tal vez aún no están dispuestos a ver lo que hay dentro. Puede que en su interior haya un conflicto no resuelto, una batalla de la que no son conscientes. Y aunque, en un primer momento, el rechazo pueda parecer doloroso, es importante recordar que no tiene nada que ver contigo. Es su propio proceso, su propia lucha que se manifiesta en la forma en que perciben lo que tú ofreces. Esto no significa que debas permitir que te maltraten o te falten al respeto. No se trata de callar ante el abuso o de dejar que los demás pisoteen lo que es valioso en ti. Ser bondadoso no es lo mismo que ser sumiso.
La bondad no implica permitir que otros te despojen de tu dignidad o que te hagan sentir que tu luz es menos importante que la suya. Al contrario, ser bondadoso implica tener el coraje de mostrar empatía sin dejar de lado tu propia fortaleza, de sostener tu verdad sin sacrificar tu bienestar. El verdadero desafío, entonces, radica en encontrar el equilibrio. Ser amable, generoso y compasivo, pero también ser firme y proteger tu energía cuando es necesario. En el fondo, se trata de aprender a amarte a ti mismo tanto como amas a los demás. Aprender que no tienes que sacrificar lo que eres para que otros te acepten. Si otros no pueden ver tu luz, eso no disminuye su brillo. El sol no deja de brillar porque algunas personas prefieran la sombra. Al contrario, el sol sigue brillando, independientemente de lo que los demás decidan hacer con esa luz. A veces, la verdadera valentía no está en dar sin esperar nada a cambio, sino en ser capaz de seguir ofreciendo esa bondad, incluso cuando no es recibida de la manera que esperabas. No se trata de cambiar el mundo a través de lo que otros hacen, sino de mantener tu propia luz encendida, de seguir siendo fiel a ti mismo y a lo que crees, sin importar las respuestas ajenas. Quizá, en tu vida, has sentido que, a pesar de tu bondad, algunos se han alejado, otros te han ignorado, o incluso algunos han intentado apagar tu llama. Pero quiero que recuerdes algo importante: no te conviertes en un faro de luz por el reconocimiento de los demás, sino por la decisión interna de ser quien eres. Eres un faro no porque el mundo te lo pida, sino porque esa es tu naturaleza. Y en medio de toda la confusión, de las sombras y las luces, la gente que necesita esa luz, tarde o temprano, te encontrará. Tal vez no ahora, tal vez no de inmediato, pero cada vez que eliges mantener tu luz, estás creando un espacio para aquellos que buscan lo mismo que tú: calidez, claridad y conexión. La bondad es un acto de valentía silenciosa. Es la fuerza de permanecer fiel a ti mismo, sin rendirse. Y en este viaje, al final, lo que importa no es cuántos se acercan o se alejan, sino que sigas siendo la luz que eres. Y, sobre todo, que nunca dejes de brillar. La bondad no es una respuesta automática ni un acto impulsivo, es una elección consciente, una decisión interna de actuar desde lo más profundo de tu ser, incluso cuando el mundo alrededor no hace que sea fácil. Sin embargo, esa decisión necesita estar acompañada de discernimiento, la capacidad de reconocer cuándo es el momento de ofrecer tu bondad y cuándo, por el contrario, es mejor guardar tu energía para aquellos que realmente pueden recibirla. Esto no es egoísmo, es sabiduría. Porque si intentas forzar tu bondad en un terreno que no está preparado para recibirla, lo que ocurre es que te desgastas, te agotas y pierdes de vista el verdadero propósito de esa luz que llevas dentro. Es tan común querer darlo todo, pero ¿qué sucede cuando tu bondad se vuelve un reflejo de una necesidad personal de ser aceptado o validado por los demás? ¿Qué sucede cuando lo que ofreces deja de ser un acto de amor y se convierte en una forma de sacrificio que, en lugar de nutrir, te consume? La respuesta está en el equilibrio. La próxima vez que alguien reaccione negativamente a tu bondad, haz una pausa. Respira. Recuerda que su reacción no tiene nada que ver contigo, sino con lo que ellos mismos están viviendo en su interior. No tienes que cargar con la responsabilidad de cambiar la forma en que los demás perciben tu luz. Tu tarea, tu único trabajo, es mantener esa luz encendida, incluso cuando el mundo parece estar cubierto por sombras. Esa luz que llevas no está ahí para ser comprendida por todos, sino para ser fiel a ti mismo. Cuando llegas a comprender esto, cuando entiendes que no necesitas la aprobación de los demás para ser quien eres, es cuando la verdadera libertad se convierte en parte de ti. Esa libertad no viene de que los demás te aprueben, sino de que tú eres capaz de mantener tu autenticidad, de seguir adelante incluso cuando los caminos se tornan oscuros. Porque, en esos momentos de oscuridad, tu luz es más necesaria que nunca. Ahora, piensa por un momento, ¿has sentido alguna vez que la línea entre dar y entregarte a los demás se vuelve tan borrosa que terminas perdiéndote a ti mismo en el proceso? Es un terreno delicado. Nos han enseñado a veces que ser amables es decir sí sin pensarlo, sin detenernos a escuchar lo que nuestro propio ser necesita.
Pero ¿qué pasa cuando esa amabilidad deja de ser una expresión genuina y se convierte en una forma de autoanulación? ¿En qué punto la generosidad deja de ser amor y pasa a ser sacrificio, cuando en realidad dar y cuidar deben ser parte del mismo ciclo? La verdad, aunque nos cueste aceptarla, es que no puedes dar lo que no tienes. Si constantemente entregas tus recursos, tu tiempo y tu energía sin tomar un momento para recargarte a ti mismo, eventualmente te encontrarás vacío. Como un río que ha sido desviado de su curso y ya no recibe el agua que le da vida, te verás agotado. Los demás seguirán llegando a ti, buscando algo de lo que ofrecer, pero pronto descubrirán que ya no tienes nada que dar. No es que no quieras, es que no te has dado el espacio para volver a llenarte. Ser bondadoso no significa negar tus necesidades, ser bondadoso implica incluirte a ti mismo en el círculo de amor y compasión que ofreces. Este equilibrio, aunque difícil de alcanzar, es fundamental. Nos han enseñado erróneamente que la bondad está ligada al sacrificio, que dar siempre significa ceder, renunciar a nosotros mismos por el bien de los demás. Pero, en realidad, la bondad no es sacrificio, es un acto consciente de compartir lo que tienes sin perderte en el proceso. Y los límites, en este contexto, no son barreras que nos separan de los demás, sino puentes que refuerzan nuestras conexiones, tanto con nosotros mismos como con los demás. Decir no cuando es necesario no es un acto de egoísmo, sino una expresión de respeto hacia ti mismo. Decir no es decir sí a tu bienestar, a tu dignidad. Y en ese acto de afirmación, tu bondad se vuelve más fuerte, más auténtica, más poderosa. Recuerda, cuando estableces límites saludables, no estás cerrando puertas a las personas que te rodean. Al contrario, estás creando un espacio donde puedes ofrecer lo mejor de ti, donde tu luz puede brillar con más claridad y fuerza. Porque no puedes esperar que los demás valoren lo que ofreces si tú mismo no lo haces primero. Es como tratar de proteger una vela en medio de un viento fuerte. Si no creas el espacio adecuado para que esa llama se mantenga encendida, el viento la apagará. Los límites no son muros que te aíslan, sino el marco necesario para que tu luz se mantenga viva, para que puedas seguir ofreciendo lo mejor de ti sin perderte en el camino. Habrá quienes, al ver tu capacidad para poner límites, consideren que los estás rechazando, que estás traicionando tu propia naturaleza bondadosa. Pero la verdad es que decir no cuando lo necesitas no es traición, es un acto de humanidad. Es un recordatorio de que eres tan valioso como los demás, de que tu bienestar también importa. Y en ese espacio de respeto propio, en esa firmeza, es donde tu bondad florece realmente, porque sabes que lo que ofreces tiene un valor que no depende de la respuesta de los demás, sino de tu propia claridad interior. Es un camino largo, a veces desafiante, pero profundamente transformador. En cada paso, en cada no que das, en cada momento en que decides cuidar de ti mismo, estás tejiendo la tela de una bondad más profunda, más rica. Y esa bondad, lejos de disminuir, se multiplica. Porque el amor que te ofreces a ti mismo se refleja en el amor que puedes dar a los demás. La verdadera transformación no está en la cantidad de amor que das, sino en cómo lo das, en la forma en que te reconoces y te valoras mientras lo haces. Y es allí, en ese equilibrio, donde radica el verdadero poder de la bondad. Ser bondadoso no significa ser complaciente ni sacrificar tu integridad por el bienestar de los demás. No implica perderte en el proceso de ayudar, ni permitir que tu esencia se desvanezca por la necesidad de agradar. Ser bondadoso es más bien un acto de conexión profunda contigo mismo, un acto que nace desde la abundancia interior. Es dar desde la plenitud, sin esperar nada a cambio, pero también sabiendo que no puedes dar lo que no tienes, y por lo tanto, estableciendo límites que protejan tu energía y tu espacio. Imagina por un momento un río. Su agua fluye generosa, nutriente, dando vida a todo lo que toca, pero, sin un cauce definido, podría desbordarse, perdiendo su propósito, su dirección. Si un río se desborda, arrastra todo a su paso, afectando incluso a aquello que intentaba nutrir. Pero, cuando fluye dentro de su cauce, se convierte en una fuerza vital, una corriente constante que sostiene la vida alrededor. Tu bondad es como ese río. Necesita un cauce claro,
un espacio donde pueda fluir con propósito y sin agotarse. Ese cauce son tus límites. No son barreras que te aíslen, sino la estructura que te permite ser generoso sin perderte a ti mismo. Establecer límites no es una tarea fácil, especialmente cuando estamos condicionados a pensar que ser bondadoso es estar siempre disponible, siempre dispuesto a complacer. Pero, ¿qué ocurre cuando decimos sí a todo, cuando damos más de lo que podemos ofrecer? No solo nos agotamos, sino que perdemos la conexión con nuestro propio ser. Al final, la bondad que damos ya no proviene de un lugar de amor genuino, sino de la necesidad de aprobación, de ser aceptados, de que nos vean como buenos. Reconocer la importancia de los límites puede ser un despertar, un momento revelador en el que te das cuenta de que ser bondadoso no tiene que significar perder tu dignidad. Establecer estos límites puede ser doloroso, especialmente cuando sientes que estás decepcionando a otros. Pero, al hacerlo, dejas espacio para lo más importante, tu propia autenticidad. Los límites no separan, no excluyen, por el contrario, son puentes que fortalecen las relaciones más profundas, aquellas que se basan en el respeto mutuo, en la comprensión de lo que realmente importa. La verdad es que, cuando estableces límites claros, algo dentro de ti cambia. Dejas de sentirte en deuda con todos, dejas de pensar que tu valor depende de tu capacidad para complacer a los demás. Te das cuenta de que tu bondad no tiene que ser incondicional en el sentido de dar sin medida, sin escuchar lo que realmente necesitas. Hay poder en el no cuando es necesario, y ese poder no proviene de la negación, sino de la afirmación de lo que eres. Descubres que puedes ser firme y amable, amoroso y respetuoso contigo mismo al mismo tiempo, y es en esa transformación donde encuentras una nueva forma de relacionarte con el mundo, una forma que no se basa en el sacrificio, sino en la autenticidad. Este proceso, sin embargo, no es lineal. Hay momentos en los que la tentación de regresar a los viejos patrones puede aparecer. Puede que te encuentres diciendo sí cuando sabes que en tu interior deberías decir no. O tal vez des más de lo que puedes, porque la idea de que el otro lo necesita te parece más importante que tu propio bienestar. Pero, en esos momentos, recuerda que el crecimiento no es perfecto ni inmediato. La verdadera transformación es un proceso continuo, un baile entre dar y cuidar, entre abrirte a los demás y proteger tu espacio. Es un camino de aprendizaje, de reajustar tus acciones y tus decisiones a medida que avanzas. Lo importante no es ser perfecto, sino ser consciente, regresar una y otra vez a tu centro, a ese lugar donde sabes que tu bondad nace de un lugar auténtico, no de la obligación. Es un acto de valentía admitir que no puedes ser todo para todos. Al reconocer que tienes límites, al aceptar que no puedes complacer a todos, te permite ser todo para ti mismo. Esa conexión interna, esa relación que cultivas contigo mismo, es la base de todo lo demás. Desde ahí, desde esa plenitud interna, es desde donde puedes ofrecer lo mejor de ti sin perder tu esencia en el proceso. A medida que sigues este camino, comenzarás a notar el impacto que tu cambio interno tiene en el mundo que te rodea. Las personas que antes daban por sentado tu bondad, que la tomaban como algo automático, comenzarán a ver que algo ha cambiado. Ya no pueden cruzar tus límites sin consecuencias. Puede que algunos se resistan, que se incomoden, pero, poco a poco, aquellos que realmente valoran quién eres aprenderán a respetarte de una manera más profunda. Tu capacidad para honrarte a ti mismo les da permiso a ellos para hacer lo mismo. Y es ahí cuando, en ese cambio, en ese reconocimiento mutuo, se crea una relación más sana, más genuina. El respeto propio se convierte en el estándar de cómo los demás te tratarán. No puedes controlar cómo los demás responden a tu bondad, pero sí puedes controlar cómo la ofreces. Y cuando esa bondad surge de un lugar de respeto propio, de autenticidad, se transforma en algo mucho más poderoso. Deja de ser una herramienta que los demás puedan usar para sus propios fines y se convierte en una verdadera expresión de tu fuerza interior. A través de este proceso de aprender a poner límites, de aprender a ser bondadoso contigo mismo, descubres que tu bondad no es un recurso finito. No es algo que se agota. Al contrario, se renueva, se fortalece.
Porque, cuando la ofreces desde el amor propio y el respeto, se convierte en una fuerza imparable, un regalo que no solo transforma a quienes lo reciben, sino que también te nutre a ti en el proceso. Este camino no es sencillo, pero es fundamental. Ser bondadoso no significa ser invulnerable, ni mucho menos inalcanzable. Significa reconocer tu propio valor, tu humanidad y actuar desde ahí. Es aceptar que, aunque no puedes ser todo para todos, puedes ser fiel a ti mismo, y esa fidelidad es lo que le da significado a cada paso que das. Es un acto de valentía, una forma de mostrarte en tu totalidad, de ser honesto contigo mismo en cada momento. La próxima vez que sientas la tentación de dar más de lo que puedes, detente un instante. Respira profundamente y hazte una simple pregunta: ¿lo que ofrezco proviene de un lugar de amor, de autenticidad, o es el eco de una obligación que aún no he resuelto? A veces la bondad se convierte en una necesidad más que en una elección, y ahí es cuando el desgaste se empieza a notar. Es importante recordar que decir no cuando es necesario no te convierte en una persona menos bondadosa, sino en alguien más humano. El verdadero acto de bondad no es dar sin fin, sino saber cuándo entregarse y cuándo cuidarse a uno mismo. Es en esa reflexión, en ese cuidado de tu ser, donde reside la verdadera esencia de lo que puedes ofrecer al mundo. La bondad tiene una particularidad que pocos comprenden completamente: no solo ilumina el camino para los demás, sino que también actúa como un espejo. Ese reflejo, aunque sutil, puede ser incómodo. La bondad no siempre es recibida con gratitud, sino con resistencia, no porque sea errónea, sino porque invita a aquellos que la reciben a mirar dentro de sí mismos, a explorar lo que no han querido ver. Y no todos están preparados para esa mirada interna. A veces, el rechazo o la indiferencia hacia tu bondad no tienen nada que ver contigo, sino con las batallas internas que otros están librando. Esas reacciones, aunque dolorosas, no reflejan un juicio sobre tu valor, sino una proyección de las heridas no sanadas en el otro. Cuando eliges ser amable sin expectativas ni condiciones, sin darte cuenta, tu acto puede hacer que otros enfrenten las barreras que han construido a lo largo de los años para protegerse del dolor, de la vulnerabilidad. Y lo que ocurre a veces es que, en lugar de ver la luz, ven la distancia que sienten entre ellos y esa luz. Es como si, al mirar un vasto cielo estrellado, en lugar de sentir asombro ante la belleza, algunos solo sintieran la inmensidad de la distancia, la imposibilidad de alcanzar algo tan brillante. Tu bondad puede ser esa estrella, que recuerda la posibilidad de algo brillante, pero también refleja lo que otros sienten que no tienen o que no pueden alcanzar. Aunque no eres responsable de esas emociones ajenas, eres responsable de cómo dejas que esas reacciones afecten tu propia esencia, tu brillo. La clave está en mantener tu luz intacta, independientemente de las sombras que otros proyecten sobre ella. Es natural preguntarse si es justo que, al ofrecer lo mejor de ti, recibas algo que no esperabas. Después de todo, lo que das proviene de un lugar sincero, de un lugar puro. Pero la vida no sigue las reglas de la justicia como la entendemos. No es un intercambio de lo que se da y se recibe. En cambio, todo está conectado por resonancias, por la forma en que nuestras acciones despiertan algo en los demás. Y a veces, ese despertar no llega de inmediato con gratitud, sino con resistencia, con incomodidad, con la lucha interna que genera la exposición de nuestra propia vulnerabilidad. Y así, en este viaje de dar y recibir, de ser bondadoso sin esperar nada a cambio, te das cuenta de que tu verdadera fuerza no reside en lo que puedes ofrecer al mundo, sino en cómo te sostienes a ti mismo en el proceso. No se trata de ser perfecto, ni de complacer a todos, sino de mantenerte fiel a la luz que llevas dentro, esa luz que, aunque a veces parece pequeña, tiene el poder de iluminar las más profundas oscuridades. Porque la bondad, en su esencia, es como un río que fluye sin detenerse, no porque no haya obstáculos, sino porque ha aprendido a encontrar su camino a pesar de ellos. Y ese flujo, esa energía constante, es lo que te permite continuar, a pesar de las veces que otros no vean ni aprecien lo que das. Tu bondad, aunque silenciosa a veces, está marcando la diferencia, está creando huellas invisibles en el corazón de aquellos que, quizás, no son capaces de comprender tu luz aún.
Y si alguna vez sientes que tu bondad se desvanece, que el camino se vuelve incierto, recuerda que todo lo que das, aunque no siempre se vea, nunca se pierde. La verdad que recibes en ti, ese reflejo de humanidad, de empatía, de amor, es más profundo que cualquier respuesta externa. Es eterno, porque no depende del aplauso o del reconocimiento, sino de la conexión que has establecido con lo más verdadero de tu ser. Así que, sigue adelante. Sigue siendo esa luz que ilumina los rincones más oscuros, incluso cuando otros no lo entiendan. No necesitas que el mundo te apruebe para saber que lo que haces tiene valor. Tu bondad, tu capacidad para dar sin esperar, no es solo un acto hacia los demás. Es un recordatorio para ti mismo de que, al final, ser fiel a ti mismo, a tu autenticidad, a tu luz, es lo único que te permite dar con plenitud. Y esa es la verdadera magia de la bondad, no transforma el mundo de inmediato, pero transforma cómo te relacionas con él. Cada paso que das, cada gesto de bondad que ofreces, siembra algo más grande de lo que ves. Y al final del camino, lo que permanecerá no será solo lo que diste, sino lo que aprendiste al ser quien realmente eres, un ser capaz de transformar no solo a otros, sino a ti mismo. En cada desafío, en cada rechazo, en cada momento de duda, tu bondad se convierte en una lección, una invitación a seguir adelante, a seguir creciendo, a seguir siendo fiel a ti mismo. Porque, al final, no se trata de lo que el mundo espera de ti, sino de lo que tú decides ser. Y esa es la verdadera libertad, la libertad de ser, sin condiciones, sin máscaras, sin miedo. Solo ser tú, con toda tu luz, con toda tu humanidad, sabiendo que esa es la fuerza más poderosa que existe. Y cuando el viento sople fuerte, cuando las sombras se alarguen, recuerda, eres como una estrella en el vasto cielo nocturno, brillando con la única luz que es verdaderamente tuya. Y, aunque no todos la vean, sigue brillando. Porque esa luz es todo lo que necesitas para transformar el mundo, un paso a la vez.